Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube, conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos. Muy buenas noches, un martes más juntándonos para hablar de comercio internacional, aquí en el programa de la OID Digital, el cual se transmite por YouTube. Muchas gracias, ¿no? Agradeciendo siempre la confianza que la Organización Internacional de Emprendedores ha puesto en esta servidora. Yo soy Mariela Coletti, licenciada en Comercio Internacional, y hoy día vamos a hablar un poquito de los temas que más o menos nos importan, ¿no? Requisitos de importación. Como les dije en el programa anterior, ¿no? Hoy día no iba a haber invitado porque íbamos a hablar del comercio internacional, íbamos a hablar de los requisitos de importación. Íbamos a tener como un masterclass hoy día donde vamos a poder conversar sobre los requisitos, el TLC y todo eso. Entonces, siempre es muy bueno tener una introducción cada vez que nosotros queremos importar. La semana pasada hablamos del tema comercial, que es uno de los pilares del comercio internacional. Ahora vamos a hablar de los requisitos de importación. Vamos a hablar la próxima semana, que sí tengo invitados, de los regímenes aduaneros, ¿no? Y de los Incoterm, para poder saber nosotros en qué Incoterm o en qué terminología, en qué término debemos nosotros importar. Ante todo, indicar que cada vez que nosotros queremos hacer una importación, nosotros debemos buscar satisfacer las necesidades de nuestros clientes y las necesidades del mercado. No, no importar lo que nosotros realmente queremos o que solamente llena las necesidades de nuestro perfil, sino que hay que hacer un estudio de mercado para poder utilizar el tema de las importaciones en el momento adecuado. ¿Ok? Yo a todos mis clientes les digo siempre que antes de buscar proveedores en el extranjero, antes de empezar a realizar una importación de un determinado producto, lo primero que tienen que hacer es buscar una asesoría. Y dentro de la asesoría también tienen que buscar la satisfacción que hay en el mercado. Por algo tiene que hacer un estudio para ver qué producto o el producto que vayan a querer importar tiene algún tipo de aceptación, tiene algún tipo de expectativa, ¿no? Y es necesario. Entonces, todo eso es lo que hace, primero que nada, que nosotros podamos llegar a concretar nuestras importaciones. Actualmente, si se han dado cuenta, a pesar de la perseverancia de muchos empresarios, hay productos en el mercado que realmente no han hecho eco. Y si ha hecho un gasto, porque de todas maneras es un capital, es una inversión, han hecho un gasto a la hora de importar pagándole al proveedor en origen, ¿no? Cubriendo el flete, cubriendo el agenciamiento de carga, de aduana, cubriendo el almacenaje, el transporte, la distribución, y al final cuando llegamos a hacer la venta, nos damos cuenta de que nuestro producto o los gastos que nosotros hemos hecho, ¿no? Dentro de la importación que nosotros hemos querido realizar, no cubren las expectativas económicas que nosotros teníamos. Entonces tenemos que ser muy criteriosos en eso y antes de proceder a importar, tenemos que buscar, como les vuelvo a repetir, valga redundancia, y se tiene que seguir repitiendo una, dos y tres veces, no lo mismo, tenemos que buscar asesoría y hacer un estudio de mercado. Para poder empezar también a importar, tenemos que buscar a los facilitadores de comercio internacional, que son las personas idóneas, quienes nos van a dar a nosotros los pasos, las pautas, ¿no? De toda la operativa logística, de toda la operatividad logística que nosotros tenemos que tener muy en claro. Tenemos que saber todo eso para empezar a tener un requisito, para poder tener todos los requisitos juntos, pero para eso tenemos que, como les vuelvo a repetir, buscar una asesoría.
Y los facilitadores de comercio internacional, llámese los agentes de carga, llámese los brokers, llámese el agente de aduana, ¿no? Llámese un comercial de agenciamiento de aduana, un importador con experiencia, ¿no? Una persona que tenga un estudio de mercado criterioso, son las personas idóneas, ¿no? Que nos van a dar las pautas esenciales y necesarias para nosotros sumergirnos en el tema de las importaciones o en el tema del comercio internacional. Actualmente el comercio internacional en el Perú se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, ¿no? Ha habido muchos importadores, muchos exportadores, ¿no? Que, bueno, gracias a los tratados de libre comercio han facilitado muchísimo el tema de que la comercialización o el intercambio comercial con otros países sea mucho más amable, mucho más dinámico, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, de los requisitos de comercio que necesitamos para importar. Entonces, sin más ni más, vamos a pasar a nuestras guías expositivas, ¿no? Para poder estar aquí. Bueno, acá yo les digo requisitos para importar tratados de libre comercio. Como les estaba indicando, los últimos gobiernos, ¿no? Viendo que había mucho potencial comercial en el Perú y viendo que los intercambios comerciales son totalmente viables y son parte del crecimiento económico de un país, ya que todos en realidad somos netamente comerciales desde un inicio, porque el comercio internacional existe desde la época de las cavernas, porque ha habido intercambio de productos y mercaderías, ¿no? Entre pueblos, entre tribus, ¿no? Los cuales han hecho que se satisfagan ciertas necesidades que en el momento se necesitaban. Entonces, dado esto, ¿no? Dado este tipo de cultura en la cual nosotros hemos heredado, porque somos netamente comerciales, todos y cada uno de los que estamos en este planeta Tierra, ¿no? Porque siempre necesitamos uno de otro y hacemos comercio de todas maneras. Viendo todas esas necesidades que cubrir en un determinado país, en un determinado territorio, ¿no? Es lógico que los jefes de Estado, que las personas pensantes, ¿no? Y todos los profesionales que están inmersos en comercio internacional vean la necesidad de poder llegar a hacer tipos de acuerdos con otros países para una mejor práctica comercial, una mejor práctica de intercambio, ¿no? Tanto una importación como una exportación, tanto para que los productos ingresen al país como para que los productos salgan del territorio, ¿no? ¿Qué es una importación? ¿No? Como les estaba indicando, la importación es el ingreso legal, tómelo así, de las mercancías o mercadería de un país de origen a un país de destino, que de todas maneras es para el consumo del mismo y tienen que seguir normas, reglamentos y procesos o procedimientos existentes, ¿no? Que rigen en cada determinado país, ¿no? ¿Quién puede importar? He aquí la parte más esencial. ¿Quién puede importar? Bueno, como les estaba indicando, los gobiernos o el derecho, el Estado peruano, ha garantizado a toda persona natural el derecho, sea persona natural o sea persona jurídica. En este caso, a las personas naturales, ¿no? Somos personas que no tenemos negocio, ¿no? Pero queremos importar. Y las personas jurídicas, ¿no? O la empresa jurídica, corporaciones, empresas constituidas, ¿no? El Estado peruano les garantiza el derecho a importar, a realizar operaciones de comercio exterior o comercio internacional. En ese sentido, cualquier persona natural o jurídica puede importar señalando su registro único, o sea, su RUC, ¿no? Su RUC. Entonces, pueden importar de esa manera, tranquilamente, ¿no? Ahora, hay regímenes en los cuales también puede importar una persona natural con DNI,
que en este caso es cuando se hacen las declaraciones simplificadas, y en el tema de los courier o los productos de menor cuantía, tranquilamente se puede hacer hasta 3 importaciones al año, ¿no? Hasta 3 importaciones al año con DNI, eso lo puede hacer una persona natural. Pero el Estado peruano garantiza tanto en una persona natural que tenga RUC como una persona jurídica que tenga RUC a realizar las importaciones. Excepcionalmente, no requieren RUC las personas naturales, como les estaba indicando, que de forma ocasional importan, ¿no? Cuyo valor u operación no excede, ¿no? a los $1,000, ¿no? Y siempre que registren hasta 3 importaciones anuales, ¿no? Entonces, por ello, tranquilamente, las personas naturales con DNI pueden acceder a este tipo de importaciones siempre y cuando no sean de menor cuantía, ¿no? Y, y pueden realizar su trámite porque ahora tranquilamente tenemos las declaraciones simplificadas, ¿no? Entonces, cuando el valor FOB de la mercadería supera los $2,000, ¿no? Ya hay que buscar otro tipo de asesoría. Condiciones necesarias del importador. La persona o empresa, eso tenemos que tenerlo claro, que desee iniciar o desee empezar el tema del comercio, empezar en el tema del comercio internacional y también importar, ¿no? Con la finalidad de evaluar que esta importación sea un proceso de éxito, debe tener en cuenta muchas condiciones que son básicas para poder hacerlo, o sea, son básicas para poder empezar a importar un producto. Como les estaba indicando cuando recién hemos empezado en la primera parte, ¿no? Tenemos que conocer el mercado interno, ¿no? Eso en caso de que el insumo es, ¿no? La materia prima, o el producto, o el servicio importado, ¿no? Esté destinado al mercado local. El importador debe tener en cuenta y debe determinar qué tan sostenible va a resultar, ¿no? La inversión a realizar. Entonces, como les estaba indicando, la práctica comercial que le da el insumo, producto o servicio importado, y cuál es el beneficio que obtendrá, ¿no? En la producción, en caso de que sea insumo, o comercialización, si es un producto final. Entonces, tenemos que tener la asesoría y el estudio de mercado para poder primero nosotros saber qué vamos a satisfacer o a quién vamos a estar dirigidos. O sea, nuestro producto, a qué nicho, a qué parte del negocio, a qué parte de la sociedad vamos nosotros a dirigir nuestro producto, a qué parte del mercado lo vamos a dirigir, qué parte del mercado vamos a satisfacer, ¿no? Tenemos que conocer apropiadamente, ¿no? La información necesaria del mercado, origen del producto, los potenciales proveedores, porque tenemos primero que nada conocer el producto. Luego, conocer qué posibles o potenciales proveedores tenemos, ¿no? Así como los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos, que son los mecanismos comerciales, ¿no? Y también saber exactamente el tema arancelario, las partidas arancelarias, en las cuales está absorbido el producto que nosotros vamos a importar o a exportar, para poder saber exactamente cuáles son los gastos que vamos a tener, qué es lo que le vamos a pagar al Estado peruano por nosotros llevar esta práctica de importación, ¿no? Tenemos que saber eso y determinar como acá he puesto razonabilidad y rentabilidad económica. Es importantísimo que nosotros sepamos cuánto vamos a invertir y cuánto va a ser nuestro retorno, ¿no?
Eso es importantísimo para poder saber si es que nuestra operación de importación es exitosa. Tenemos que conocer si el insumo y producto tiene todas las condiciones, toda la infraestructura, el traslado, el mantenimiento, si va a poder ser comercializado o si ningún tipo de restricción existe para poder traerlo. De eso también tenemos que nosotros asesorarnos, porque así como hay facilitadores de comercio exterior, también hay entes reguladores. Entonces, estos entes reguladores nos indican qué determinado producto, de acuerdo a la clasificación arancelaria, de acuerdo al origen del producto, si es que necesita algún tipo de permiso para poder ingresar al territorio peruano, ¿no? Conocer si la tecnología a importar va a traer como beneficios económicos una escala que traerá consigo la reducción de costos, logrando de esa manera ser más competitivo a nivel local, porque eso también tenemos que saber. Y en caso se plantea exportar. Nosotros tenemos que saber también, si queremos nosotros importar, tenemos que saber también cómo se está posicionando ese tipo de producto en el mercado interno. Tenemos que saber si hay aceptación, ¿no? Y también si la producción interna de ese mismo producto que nosotros vamos a importar, ¿no? De acuerdo a los costos, nos conviene o no traerlo para que haya una competencia de libre mercado honesta. Eso también. Tenemos que tener toda la información suficiente y oportuna para, primero que nada, saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros lo ponemos de manera objetiva y sin hacer rebusques de palabras, tenemos que nosotros, primero que nada, asesorarnos. Segundo, tener muy en cuenta, ¿no? El estudio de mercado, si nuestro producto será aceptado o no será aceptado, si realmente la inversión vale la pena o no vale la pena. Y no solamente eso, si vamos a tener rentabilidad o no vamos a tener rentabilidad, y hacer una proyección de gastos con una proyección de ganancias, de retorno, ¿no? Tenemos que armar todo, elaborar todo nuestro cuadro para poder saber si es rentable o no, porque no solamente es el hecho de que yo voy a importar, tengo que buscar proveedores confiables, y esos proveedores confiables a mí me tienen que entregar en manera oportuna la mercadería que yo voy a adquirir en el extranjero, y también tener la asesoría para poder saber exactamente si es que ese producto tiene algún tipo de permiso, tiene algún tipo de regulación, ¿no? Para poder ingresar al territorio peruano. Todos queremos importar y todos somos libres de importar, sea vía marítima, sea vía aérea, sea vía courier, sea importación terrestre. Hay muchas maneras para que nosotros podamos importar. Todos tenemos el sueño, tenemos objetivos, ganas de poder importar, de poder tener, de poder usar, de poder comercializar productos de otro territorio que no sea peruano. Tenemos esos sueños y esas ganas por ejemplo, tener un producto, importar un producto que no hay aquí en el Perú para nuestro uso personal. Y asimismo, también tenemos el sueño de crear empresa, ¿no? Importando y exportando. Considerar antes de importar. Importar es una tarea que demanda un mayor cuidado y rigor de lo que a la primera vista pudiera ver o pudiera pensarse. Pues con frecuencia se habla de importar como si se tratara de algo simple, una tarea de compra en el exterior. Sin embargo, esa compra, ¿no? Hay que tenerla con mucha seguridad y confianza antes de. Tenemos que hacer primero, revisar todo lo que he dicho anteriormente, tenemos que revisar todos los requisitos, todas las regulaciones para poder nosotros importar. O sea, no es como que si yo vaya a la tienda, compro, no sé, un vaso, ¿no? Pago y me lo dan. Detrás de toda esa operación hay toda una logística, ¿no? Es la última fase y la consecuencia de un conjunto de operaciones que posibilitan
el paso de un producto entre el fabricante y el comprador, cuyo conocimiento sistemático y ordenado, al igual que su aplicación, siempre van a formar parte del sentido mismo de la comercialización internacional. La importación representa la etapa final del proceso de colocación de mercancías extranjeras, ¿no?, en el mercado nacional. Y este resultado es un conjunto de operaciones emprendidas por el importador dentro de las que se encuentran, van a ver ustedes, ¿no? Dentro de las que se encuentra, evaluar cuidadosamente los requisitos que deben cumplirse al importar los diferentes productos. Acá tenemos reglamentaciones, tenemos normas para el ingreso de los diferentes productos, ¿no? Y tenemos que saber exactamente de que tenemos que tener el conocimiento de la oferta, el bien o servicio. Tenemos que analizar los factores de riesgo y costo de la importación. Se cortó. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte porque medio que se cortó. Así que vamos a volver acá. Se cortó un poquito, así que vamos a continuar con la grabación. Entonces, como les estaba indicando, ¿no? Tenemos que saber analizar los factores de riesgo y costos de la importación. El financiamiento, la contratación de las empresas en el exterior para la producción del bien o servicio, o sea, el proveedor. Tenemos que buscar un proveedor confiable, manejar estándares de calidad, examinar en el mercado internacional cómo está posicionado el producto y cómo es que se vende en el exterior o cuál es el costo. O sea, tenemos que evaluar a los proveedores que están a nuestro alrededor para ver una mejor oferta. Definir el tipo de relación de negocio que debemos establecer con el proveedor. Estar al tanto de las condiciones, el envase, el empaque, el embalaje, porque tenemos que saber cómo se va a trasladar la mercadería, ¿no? Elegir la presentación y acondicionamiento del producto a transportar o a trasladar, ¿no? Y gestionarlo. A ver, acá creo que se... Ya. Tenemos que saber qué volúmenes son los que queremos nosotros inicialmente importar. Y no solamente eso, sino que podemos nosotros, antes que todo, solicitar muestras para ver exactamente la calidad del producto, ¿no? La calidad, el tipo, si es confiable, no es confiable, si realmente tiene todas las especificaciones técnicas que nos indica el proveedor, ¿no? Tenemos que estudiar los canales de comercialización existentes y la distribución de los mismos, ¿no? Conocer los regímenes aduaneros vigentes, porque de acuerdo a los regímenes aduaneros vigentes, ¿no?, así como la disposición sobre la calidad, el embalaje, el rotulado y los diferentes aspectos sanitarios, ¿no?, que el mercado peruano o el mercado respectivo necesita. Tenemos que conocer mecanismos tributarios y aduaneros que favorecen al sector de importación o al importador. Tenemos que aprender o saber y utilizar la comunicación y el idioma más adecuado para poder responder las comunicaciones entre el proveedor y nosotros. Tenemos que calcular con mucho cuidado los precios de la mercadería que vamos a importar. El producto o servicio debe tener una excelente calidad y un adecuado precio, así como el abastecimiento continuo a fin de lograr una calidad total. No considerar la estacionalidad, porque de nada nos vale nosotros importar un producto al cual no le vamos a dar la rotación de vida. Errores frecuentes que tenemos cuando vamos a importar. Los errores frecuentes que tenemos siempre son ese sentido. Para una importación sea una actividad permanente, porque si vamos a importar de manera permanente, necesitamos de todas maneras hacerlo de manera eficiente y con rentabilidad. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que se debe contar con proveedores cuya capacidad de producción nos permita a nosotros suministrar los volúmenes que el mercado nos está solicitando, ¿no? Tenemos que, como les dije, tenemos que estudiar los canales existentes. Muchas veces no se toma
no se toma en cuenta, primero que nada, el estudio de toda la operación, porque es importantísimo que estudiemos toda la operación, importantísimo que sepamos todos los canales de tributación, todo lo que tenemos que nosotros tributar. Y si eres importador por primera vez, tenemos que nosotros, no solamente a la hora de la asesoría, de hecho, el que te va a asesorar te va a indicar que vas a tener que pagar una percepción. Entonces, por primera importación, la percepción que se paga es algo del 10%. Sin embargo, en la segunda importación, ¿no? Ya la percepción baja. Entonces nosotros, los facilitadores de comercio exterior, siempre le indicamos a nuestro cliente, ¿no? En este caso al comprador o al importador, que antes de que haga él una importación final, haga una importación pequeña, para que esa importación pequeña pague el 10% del valor de la percepción, ¿no? Que eso también es muy importante, tenemos que considerar eso. Y también considerar, ojo, la estacionalidad de nuestro producto. Muchas veces los proveedores, por el afán de vender, no informan esto al comprador, ¿no? No les indican que la primera importación, cuando nunca han importado, pagan percepción, pagan una percepción muy alta. Entonces, si tú haces una importación final de unos $50,000, que te pueda valer, digamos, un contenedor que quieras traer con mercadería, entonces, de acuerdo al valor de la mercadería, vas a pagar el 10% y va a salir carísimo. Por eso siempre es lo mejor y es aconsejable que se haga una importación pequeña, ¿no? Para pagar ese 10% y que ya en la segunda se pague el 6%. Tenemos que asesorarnos para importar. En el Perú existen muchas instituciones públicas, privadas, que siempre tratan de facilitar las actividades de importación y exportación. Y esto es gracias a la información permanente acerca de proveedores, ¿no? El acceso a esta importación, a esta información, es en muchos casos es fácil, es gratuita, y en otros depende de la especialización y exclusividad, ¿no? que tiene. Dentro de las principales fuentes de asistencia especializada se encuentran, vamos acá, los ministerios y organismos vinculados a la actividad económica. El Ministerio de Comercio, tenemos la SUNAT, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el BCR, PROM Perú. Tenemos la Cámara de Comercio de Lima, tenemos la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX Perú, tenemos organismos como las cámaras asociadas regionales o binacionales, como ALADI o la Comunidad Andina, tenemos cámaras de comercio internacionales, o sea, de comercio en todo el país, embajadas, consulados, tenemos web de las empresas que importan y otras empresas, ¿no? ¿Y quién más nos puede facilitar? O sea, ¿quién más nos puede asesorar? Todos los facilitadores de comercio internacional. Llámese el agente de carga, el agente de aduana, el broker, todos ellos nos pueden dar una muy buena asesoría para nosotros saber exactamente qué es lo que vamos a importar, cuáles son los requisitos que tenemos que tener, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué importar? Necesitamos identificar la razón de la importación. Es decir, si esta será con fines de venta en el mercado local, que es de hecho, como insumo para ser incorporado en la producción de un bien, ¿no? O con fines de reexportación, pudiendo tener o no algún cambio. Eso quiere decir que muchas veces nosotros, ¿no? Podemos tranquilamente importar un insumo, hacer la transformación aquí, ¿no? Del producto y lo exportamos. ¿Cuánto sabes de importación? Uy, se comieron acá. Es necesario evaluar el conocimiento que tenga la empresa acerca de la operatividad de las importaciones, de las fuentes de información y la asistencia en importaciones que se puedan requerir.
¿Cuánto sabes de importación nuevamente? Es necesario medir la capacidad que tiene la empresa para cubrir los pagos a tiempo para los proveedores. Es recomendable que la empresa haga un inventario de los contactos establecidos con proveedores, clientes y otros agentes económicos. Tipos de importación. Tenemos la importación directa y la importación indirecta, ¿no? La importación directa es el comprador, ¿no? Que la importación directa es directo. El comprador, el proveedor y la traemos. La importación indirecta es cuando tenemos tercerizaciones, ¿no? Pero al final terminamos haciendo las importaciones. Modalidades de importación, tenemos importación definitiva, admisión temporal y reexportación o reimportación. ¿Cómo calcular un gasto? Para calcular los gastos de transacción adecuados, es necesario tomar en cuenta los derechos y tributos de importación. Por eso es que es importante asesorarnos, saber el arancel, cuánto se paga de acuerdo al tipo de producto, ¿no? Hacer la clasificación arancelaria y de acuerdo a eso saber, de acuerdo al arancel, cuánto nosotros tenemos que pagar dentro de los impuestos o derechos. El IGB, el ISC, ¿no? El IPM, el flete, el seguro, el almacenaje, los gastos portuarios, los gastos en el transporte. O sea, todo eso tenemos que nosotros saber para poder calcular, ¿no? Porque a la hora de que nos hacen una, por ejemplo, yo compro un producto valor FOB, o sea, puesto en puerto de origen. Yo me encargo de conseguir el flete. Entonces, yo tengo que calcular el valor de mi mercadería más el flete, ¿no? Más el seguro, ¿no? Es el valor FOB, el flete y el seguro, suman el valor CIF aquí en el puesto ya en destino. Una vez que nosotros tenemos el cálculo del valor CIF, ¿no? De acuerdo al tipo de producto, vamos nosotros a aplicar y vamos a hacer la clasificación arancelaria y vamos a saber cuánto vamos a pagar de eso, qué porcentaje de todo el costo total del costo del FOB, flete y seguro, que viene a ser el valor de nuestra mercadería en realidad, ¿no? Entonces, nosotros de acuerdo a eso, vamos a sacar un porcentaje de eso. ¿Ok? A eso, de todas maneras, va a haber una percepción, ¿no? Se va a tener que pagar el IGB, se paga el impuesto municipal, ¿no? Entonces, esos son pagos que se hacen directamente a SUNAT. Esos derechos se pagan directamente a la SUNAT, con D, a la Superintendencia Nacional de Aduanas, se paga a la aduana, ¿no? Pero, de todas maneras, el agente de aduana, porque el agente de carga va a cobrarte el flete más sus gastos, ¿no? Entonces, el agente de aduana te va a cobrar su servicio, que es un porcentaje, ¿no? Del valor CIF de tu producto. Y si por A o B no llega al porcentaje, te cobra un mínimo por agenciamiento, comisión agencia. Te cobra conducción, te cobra gastos administrativos, te cobra gastos operativos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de una proforma y es donde tú tienes que saber cuáles son los gastos en los que vas a incurrir dentro de tu operación de importación. Para la obtención de permisos y autorizaciones, los gastos bancarios y los honorarios del despachante, agencia de aduana, como les estoy diciendo. Estos pueden ser onerosos e inciden directamente en el precio final del producto algunas veces, ¿no? Adicionalmente, se debe tomar en cuenta en casos que corresponda el costo de adaptación del producto para su uso, los costos los gastos administrativos y los gastos financieros. Documentos para la importación. La factura comercial es importantísima. La factura comercial tiene que de todas maneras ser parte de la importación. Es esencial porque es la que respalda
la transacción con la que ustedes han hecho. Pero la factura comercial tiene una particularidad, tiene que estar con una descripción exacta y única, ¿no? Tiene que tener el nombre completo del importador, ¿no? O del consignatario. Tiene que estar la dirección de entrega, la fecha, la factura tiene que tener fecha y tiene que ser la fecha antes de la llegada de la carga, ¿no? Tiene que tener la descripción del producto, el número de factura, el valor unitario, el valor total y el Incoterm, que es el término de compra. Tiene que ser el término de compra. El packing list o lista de empaque, ¿no? Tiene que tener el número de referencia de factura del pedido, que también tiene que estar en la factura, porque se supone que todos los documentos de una importación están relacionados. Número de bultos, dimensiones, peso bruto, peso neto. El conocimiento de embarque, ¿no? Que nosotros le llamamos BL, ¿no? En el caso de carga marítima, en el caso de carga aérea, nuestro conocimiento vendría a ser la guía aérea, ¿no? Pero ahorita el conocimiento de embarque, hablando en términos marítimos, tiene que tener el nombre del consignatario, la cantidad de bultos, el nombre de la nave, el número de vuelo, el valor del flete. Tiene que estar clarísimo todo eso, ¿no? Y tenemos muchos tratados de libre comercio. En la parte anterior, cuando estábamos hablando de los gastos, también tenemos que tener en cuenta de que hay tratados de libre comercio que nos apoyan, nos ayudan y hacen, como les estaba indicando, que la importación sea mucho más dinámica, ¿no? Y que la transacción comercial sea mucho más honesta. Entonces, los diferentes tratados de libre comercio respaldan una importación o una comercialización totalmente limpia. Y no solamente limpia, sino que hay una competencia honesta, ¿no? Tanto para el exportador como para el importador. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que saber, porque muchas veces, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, necesitaríamos el certificado de origen. El certificado de origen es el que nos garantiza poder hacer la aplicación del Tratado de Libre Comercio a esa importación. El Tratado de Libre Comercio es el acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar concesiones de preferencias arancelarias mutuas, ¿no? Y reducción de barreras arancelarias al comercio, bienes y servicios, ¿no? Nos van a reducir el pago del arancel, porque hay un tratado, hay una negociación que nos va a ayudar muchísimo, nos va a favorecer como importadores y exportadores. El Tratado de Libre Comercio con China, que lo voy a tomar ahorita, que es el que más hemos usado, que fue suscrito desde el 2009, o sea, desde el 2009 a la fecha, ha sido el más usado, porque eso se suscribió, o sea, se suscribió en 2009, pero el Tratado de Libre Comercio con China no se hizo vigente o no entró en vigencia hasta el 2010, ¿no? Pero este acuerdo contiene en realidad el trato nacional y el acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias. El TLC ofrece las oportunidades comerciales a los productos con valor agregado para ser exportados a China. La importancia del TLC. Es muy importante que nosotros, los últimos gobiernos hayan pensado muchísimo en los importadores y exportadores, ¿no? En sí, hayan pensado mucho, porque realmente es una actividad que genera, ¿no? Que genera a la economía peruana. Entonces, tenían que darle una facilitación a los importadores y exportadores para que pueda haber una mejor relación de ingresos y salida de los productos. El TLC, con China, por ejemplo, nos permite obtener un mejor acceso
al mercado y poder tener los beneficios arancelarios mediante el certificado de origen emitido. Yo voy a comprar una mercadería en China, ¿no? Pero para yo poder hacer uso de los beneficios del TLC, yo tengo que tratar con mi proveedor de que él me tiene que emitir a mí un certificado de origen, indicándome de que el producto sí es de China. Entonces, una vez que yo tenga mi certificado de origen, con mi certificado de origen me va a dar a mí el respaldo de poder yo aplicar al TLC y poder tener esa reducción arancelaria, ¿no? Nos permite acceso preferencial para productos peruanos, integración de cadenas productivas, inversión y cooperación aduanera. Todo eso, el TLC con China, nos permite a nosotros trabajar en el campo del comercio internacional. El TLC dice las ventajas. Siempre hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Porque ahorita solamente vamos a hablar de TLC de China. Las ventajas son que genera una competencia, ¿no? O codependencia. Las naciones comercian libremente, ¿no? Pasan a depender una de la otra, porque es una codependencia, pasan a depender una de la otra, y estrechan todos los lazos comerciales y diplomáticos. Promueven ventajas comparativas y competitivas, permiten el crecimiento en la zona, las rebajas arancelarias, que otorga el arancel o el 61% al 61% de productos peruanos, ¿no? Desventajas. Desventajas sí, afecta un poco a la industria manufacturera nacional. Solo se beneficia el sector industrial, dedicado a la exportación de minerales y productos pesqueros, e importadores de los productos electrónicos y de telefonía. ¿Ya? Y perjudica un poco a la pequeña empresa, siempre y cuando la pequeña empresa o sea, se quede en su zona de confort y no busque un camino visionario y también ingrese al tema de la importación, importando insumos, transformándolos y volviéndolos a exportar. Todos podemos importar. Solo hay que saber qué y cómo hacerlo. Jamás dejemos nuestros sueños de gran empresario, porque es importantísimo tener nuestros sueños de gran empresario. Siempre lo vamos a hacer, siempre los vamos a tener, siempre van a estar ahí. Entonces, tenemos que tener en consideración que todo emprendedor que desea importar y que quiere sumergirse en el campo de las importaciones, tiene que saber exactamente las reglamentaciones, qué facilitadores de comercio exterior son los que le van a dar el camino para que una importación sea exitosa y limpia, cómo aplicar los temas arancelarios, ¿no? Que es totalmente importante también, qué entes reguladores existen, DIGESA, DIGEMIT, MICETUR, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Tenemos que saber qué productos tenemos que homologar, las medicinas cómo pueden entrar, ¿no? Los temas no solamente las medicinas, sino los materiales médicos. Entonces tenemos nosotros, porque ahí entra DIGESA, entonces tenemos SENASA, hay una cantidad de facilitadores de comercio exterior y otra cantidad de entes reguladores, ¿no? La SUNAT en realidad es el ente que vela porque todos los reglamentos, procesos y procedimientos, ¿no?, que haya en las diferentes entidades reguladoras se cumplan. Y que haya un orden tributario y un orden dentro del ingreso y salidas de las diferentes mercaderías. Espero que les haya gustado la exposición del día de hoy. Como siempre, les voy a pedir que sigan escribiéndonos si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, sigan escribiéndonos. Tienen de repente ustedes un tema el cual quiere que nosotros toquemos, perfectamente. Los vamos a aceptar, lo vamos a trabajar, lo vamos a ampliar y vamos a hacer que les llegue a ustedes, ¿no?, lo que ustedes quieren saber.
El comercio exterior realmente es muy amplio, es maravilloso, ¿no? Y tenemos nosotros que ser conscientes los que queramos incursionar en los temas de INPU y de EXPO, que tenemos que ser muy precavidos en ello. Todos podemos importar, siempre y cuando sigamos los requisitos, utilicemos nuestra asesoría, utilicemos los canales viables y legales que tenemos nosotros que utilizar para que la importación y la exportación sea exitosa, sea viable y que vuelva a generarse, ¿no? El campo del comercio internacional también apoya mucho al criterio de cada una de las personas y al mercado consumista en sí. Entonces, habiendo dicho todo esto, quiero agradecer nuevamente a la OID el apoyo que nos brindan a todos y cada uno de nosotros los expositores, ¿no? Y también el haber pensado en los emprendedores, en los empresarios y en los visionarios, que hay tantos, tantos, ¿no? Y más que todo en este tema de la coyuntura, donde muchos se han tenido que reinventar y se siguen reinventando. Gracias por eso a la OID. Y no dejaré de invitar a todos y cada uno de ustedes aquí al canal de YouTube, la OID Digital, de lunes a viernes, donde tenemos profesionales increíbles, maravillosos, empresarios, que nos van a dar esos puntitos, esos tips, ¿no? Que todos nosotros necesitamos. De repente ese empuje que nos falta para poder arriesgarnos. Entonces, estamos aquí para ello. Muchísimas gracias. El día de hoy, martes, ¿no? Martes 7. Mi nombre es Mariela Coletti. Soy licenciada en Comercio Internacional y estoy para servirles todos los martes. Escríbanos al canal de la OID y háganos todas las preguntas y consultas que ustedes necesitan. Estamos para eso. Los espero el próximo martes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego. Lindo y hermosa semana. OID Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.